Después de habernos chutado los comentarios deportivos de box de don Fernando Laurel del Peral. ¿Estás pendiente, Fernando? Quedaste de estar con nosotros y no has podido venir. Nos vamos con Ramiro Ramos. Ramiro nos habla hoy del gran sabio Salomón. de las escrituras, sí, Rey Salomón. La verdad es que es un gran libro porque es una época en la historia de nuestra humanidad. Estamos hablando del año 960 antes de Jesucristo. Así es. O sea, estamos hablando de que lo que vamos a narrar, a compartir, sucedió hace casi 3,000 años. Hace 3,000 años. Entonces, esa época pues fue tomada y escrita en el Antiguo Testamento. Esto que vamos a narrar lo pueden ustedes leer, analizar en el libro del Reyes, en Proverbios, en el Cantar de los Cantares y en el libro de Crónicas. Así es. Acuérdense, amables radioescuchas, que el Antiguo Testamento pues es una narración de la historia del pueblo judío, el pueblo de Jerusalén, el pueblo de Israel. Estamos hablando que Israel, este país extraordinario, en esa época tenía 12 tribus, esa es la historia, 12 tribus y eran monoteístas, nada más que el Dios que ahora conocemos, ellos le decían Yahvé, esa era la verdad, esa es la referencia eclesiástica o divina que tenían ¿Y en cuánto ese cambian? Dios. En algunas culturas es Yahvé y en otras es Jehová. Sí. No sé cuál sea la... Es que en diferentes, obviamente, culturas y países le denominaban de diferente manera. Y luego después cambiaron a lo politeísta, o sea que cambiaron también a otras, tener otros dioses, otras religiones. Sí, acuérdate lo que le pasó a Moisés cuando fue a recibir los mandamientos. Abajo su pueblo ya andaba adorando becerros de oro y cosas por el estilo, correcto, ¿no? Y incluso aquí en la parte de lo que es el templo del rey Salomón, pues ahí supone que estaban los 10 mandamientos, ¿no? Como piedra fundamental de lo que fue después la Iglesia Católica. Alguna vez dijeron que por ahí pudo haberse ido la legendaria Arca de la Alianza. La Arca de la Alianza, que también es parte de esta historia. A ver, David, que fue el patriarca de lo que es Israel, logró unificar el reino. ¿Por qué? Porque en una pelea con filisteos, uno de los filisteos, que era Goliat, que era un hombre personaje grande, de más de 2 metros, le dice a los israelitas, a ver, véngase el que quiera de ustedes, y si me vence, nosotros somos prisioneros. Con una ondita, ¿no? Y luego, y si yo los venzo, ustedes se hacen prisioneros. A ver, ¿quién se anima? Pues imagínense 2 enfrentamientos de grandes multitudes. Y entonces ahí David dice, yo me enfrento a él. Y se va caminando y saca de su bolsa una onda, una piedra, se la lanza, así como Byron McLaughlin aquí en el 77, y se la pone en el mero centro, en la cabeza, en la frente, lo derrumba, lo desmaya, se le acerca, le quita la espada y termina con su vida, con la vida de Goliat. Ahí David, pues, se gana el reino, se gana el respeto, se gana el poder. Y durante prácticamente 40 años... Estatua, la que le hizo después Miguel Ángel. Y después, que es hermosísima aparte, ¿no? Y se queda ahí gobernando por 40 años. ¿Qué pasa en ese reinado de David? Bueno, pues en esa época tenían pues poderes unificados y tenían pues la libertad de tener muchas esposas. Sí. Y en esos amoríos enormes que tenía, pues se enamora de una dama de nombre Betsabé, que a la postre fue la mamá de Salomón. Pero en la historia, Betsabé, cuando le dice a uno de sus allegados, David, oye, quiero conocer a esta dama, le dice, ella tiene esposo, y el esposo se llamaba Urías, era un guardia de ahí del palacio. Entonces dice, pues eso no es correcto. Total, desobedece esa recomendación, se relaciona con Betsabé, y cuando pues ya se da cuenta del pecado que está haciendo, manda a llamar a Urías para decirle, oye, deja de andar allá en la guerra y vete a tu casa. Pero Urías no le hace caso y él sigue en la guerra. Lo que quería era pues limpiar esa situación que estaba haciendo. Y como no le hizo caso, le dice al líder del ejército,
dice, oye, manda a Urías al frente, pues prácticamente para condenarlo a muerte, ¿no? Y pues así pasa, lo mandan al frente de batalla y lo asesinan. Eso pues le trae una serie de calamidades porque nace ese bebé, producto de esa primera relación con Betsabé, y a los 7 días muere. Entonces David, el rey David, papá de Salomón, del que vamos a hablar, nomás le estoy dando un preámbulo, se tiene en una gran depresión y uno de los profetas, de sus asesores, Natán, dice, bueno, es producto pues de lo que estás haciendo, del pecado que hiciste. Estás pagando. Es correcto. Y luego, bueno, pasan los meses, embaraza de nuevo a Betsabé y de ese nuevo embarazo nace Salomón, el rey Salomón. Pero también como nace Salomón, nacieron varios niños que también eran hijos de David. De otras mujeres. De otras mujeres, es correcto. Entonces, pero cuando nace Salomón, lo toma en sus manos el rey David y dice, él será mi heredero. En la emoción, pues, del nacimiento del bebé. Y ahí estaba Natán y obviamente estaba Betsabé. Entonces se va desarrollando el reino de David y ahora, bueno, pues llegamos cómo llega Salomón a ser rey. Bueno, uno de sus hermanos, Adonías, pues ya viendo que el rey David estaba ya al final en el ocaso de su reino, más o menos a los 60 años, pues se proclama rey y entonces le dicen a Salomón, pues que su hermano, su medio hermano, pues estaba ya pues adelantándose en esa sucesión. Entonces Natán le dice, ve con tu mamá y vayan y vamos a recordarle a David pues que él hizo esa promesa. David ya estaba ya en sus últimos días de vida, le recuerdan esa promesa y él decide nombrar a Salomón como su rey. Y entonces así es como llega Salomón a ser el rey de Israel y empieza esta historia. La historia de Salomón es una historia o sea, que se pactan. El dedazo. Sí, claro. Y sobre todo una relación sentimental y también una relación también idílica porque nunca David pudo construir un templo para Yahvé. Y el compromiso de Salomón dijo, yo voy a construir un templo para adorar a Yahvé y que, bueno, finalmente es el templo conocido como el templo del rey Salomón, este templo de 30 metros de largo, de 10 de ancho, de 15 de alto, que tiene un vestíbulo, que tenía un bosque y que estaba de hecho con cedros del Líbano, en fin, esta historia que aquí está en este libro de los grandes iniciados. Y entonces empieza el reinado de Salomón, un reinado en donde tuvo pues una gran esplendidez para gobernar. Hubo el hijo de Natán, era como su jefe de relaciones exteriores, había muy buena relación con todos los reinos, prácticamente desde el Éufrates hasta Egipto, pues era toda la ampliación de todo el poderío económico, recibía muchas dádivas, regalos, en fin, y en esa pues fuerza que tenía, él desde niño lo llevaron a conocer Egipto y luego ahí se enamora de Neftis, que fue su esposa, una reina egipcia, y entonces esa relación entre ellos y las demás mujeres que tenían, bueno, pues es lo que hace la columna vertebral de esta historia de Salomón. Y fue un rey muy dadivoso, pero también muy justiciero. En los libros del Antiguo Testamento, por ejemplo, se narra la historia donde dos mujeres estaban durmiendo juntas con sus niños bebés. Una de ellas había tenido un problema con el niño, porque se le había asfixiado, y le reclaman, van con el rey Salomón, y le dicen que el niño que estaba vivo era el que pertenecía a las dos mujeres. Es decir, lo que había sucedido es que estaban dormidas y una de ellas lo asfixió, obviamente sin ninguna intención, y le cambia a la otra mujer el niño vivo. El niño muerto se lo pone a la otra mujer, él se queda con el vivo, no era su hijo. Empiezan a discutir en la mañana, van y paran con el rey Salomón, le cuentan esta historia y el rey Salomón dice, bueno,
si ustedes dicen que ese niño es de las dos, voy a tomar la decisión de partirlo en dos. Y le pide a uno de sus guardias la espada y le dice, lo voy a cortar en dos y le voy a dar la mitad a cada una. Y una de las mujeres dijo, no, yo prefiero que el niño viva y dáselo a ella. Entonces ahí el rey Salomón dijo, dale el niño a esa mujer porque es la verdadera madre de ese niño. Obviamente, la verdadera mamá, pues es la que no quiso que lo partieran. La otra decía, sí, vamos a dividirlo entre dos. Entonces era tan magnánimo y la visión justiciera que tenía el rey Salomón era impresionante. Entonces, de ahí viene la frase decisión salomónica que luego comentamos. Esa fue, o sea, de tomar esa decisión haciendo justicia, ¿no? Lo que decía Platón, de darle a cada quien lo que le corresponde. Entonces se va desarrollando esa historia y pues en esa vida del rey Salomón, pues encontramos una serie de vicisitudes para construir este gran imperio. O sea, hablemos de que es un imperio que duró 40 años, que se desarrolló en una forma impresionantemente de una organización de las ciudades en donde había construcción de infraestructura, había relaciones con otros pueblos, había la aplicación de la justicia. Es decir, en ese tiempo todo el desarrollo de Israel fue un desarrollo esplendoroso y bueno, pues se le dan al rey Salomón pues muchas virtudes, incluso en el Corán, que es el libro distinto a la Biblia, le dan la virtud de que incluso hablaba con los animales. Era tanta pues esa capacidad que tenía de ser una persona tan inteligente, porque pues hagan de cuenta que era un teólogo, era filósofo, era astrólogo, era matemático, en fin, fue un personaje extraordinario el rey Salomón. Y por eso, bueno, pues esa es la recomendación del día de hoy, la vida del rey Salomón, de Grandes Iniciados, del autor Manuel Yáñez Solana. Ese es el comentario y ojalá que tengan la oportunidad de leerlo para que lo disfruten. Pero nunca aparece ahí en qué momento surgen las mañanitas del rey David. Se queda uno con la duda. Es cierto, son cosas que se van añadiendo pues a la tradición, ¿verdad? Sí. Porque bueno, pues el patriarca pues de precisamente Israel fue el rey David, pero bueno, pues, su heredero fue Salomón, y luego después de Salomón, quien se quedó con el reino fue Roboam, que lo pueden ustedes también ver y citar en la Biblia. Fue el que después de que muere Salomón a los 60 y tantos años, Roboam se queda con el imperio de Israel. ¿Pariente de alguno de ellos? Era hijo de Salomón, uno de los tantos hijos que también tuvo. Con una de las 1000 mujeres que tenía. Es correcto, exactamente. Entonces así pues se va armando esa historia. Pues estamos hablando aquí, fíjense, nada más hablamos de aproximadamente 120 años, ¿verdad? De hace 3000 años. Pues imagínense todo lo que pasó durante todo ese tiempo, y que está, bueno, contenido prácticamente en el Antiguo Testamento. Pues muy interesante, Ramiro, muy interesante. Siempre aprendemos cosas nuevas contigo.